Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de esta tarde en el que hablaremos sobre Computer Vision. Además, presentaremos 5 casos de uso reales de esta aplicación, de la aplicación de esta tecnología. Me acompañan nuestros 2 ponentes, Luis Manuel Artiles, que es el director de innovación en Enzyme, y Albert Ramoneda, que es experto en Computer Vision. En los próximos 45 minutos nos harán una breve introducción sobre Computer Vision y nos presentarán 5 casos de uso que esperamos que os inspiren a aplicar visión artificial en vuestras organizaciones. Comentaros que os tenemos preparada una oferta especial para todos vosotros que os detallaremos al final del webinar, así que os animo a que os quedéis hasta el final. Veo que se van conectando todos los inscritos poco a poco. Buenas tardes a los que os acabáis de conectar. Así que empezamos con el webinar y os dejo con Luis y Albert, no sin antes recordaros que podéis hacer preguntas durante el webinar a través de la herramienta y que las resolveremos al final de la transmisión. Adelante, Luis y Albert. Hola, gracias Inma por la presentación. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Albert, estoy acompañado aquí de mi compañero Luis y hoy venimos a hablaros un poquito de todo el mundo de visión artificial. La idea de este webinar no es que sea monótono y queremos que sea muy dinámico y hacer preguntas entre nosotros y muy orientado a casos de uso práctico, ¿vale? Queremos que tengáis la visión de cómo es la metodología de este tipo de proyectos y un poquito de en qué área se puede aplicar, ¿vale? A nivel de agenda, contextualizaremos un poquito en qué es la visión artificial, un poquito en cómo hemos llegado al momento actual de este tipo de tecnología. Hablaremos de la propuesta de valor, tanto el que nos aporta este tipo de soluciones y qué aporta Enzyme en este tipo de proyectos. Y aquí es donde veréis un poquito la metodología que nosotros creemos que funciona mejor en este tipo de proyectos. Y luego ya pasaremos a explicar casos de éxito, ¿no? Casos de éxito de la propia casa de Enzyme, enfocados a distintos sectores y donde intentaremos aterrar todos estos conceptos que hablaremos previamente en casos de éxito reales y un poco más en detalle. Así que nada, cuéntanos, Luis, de qué va todo esto de la visión artificial y cómo hemos llegado hasta aquí. Sí, Albert, a ver, la visión artificial, obviamente derivada de la visión que proviene del mundo animal, es un recurso tan válido para las empresas como lo ha sido para los animales a través de toda su evolución. Después, el cerebro es uno de los órganos más complejos, tiene una función evolutiva, de adaptación, para detectar riesgos, para detectar oportunidades, lo mismo que ocurre en el mundo de las empresas, y esto ha hecho que realmente evolucione de muchas maneras. Una de las señales de la importancia de la visión en el mundo animal, y bueno, es una información sacada de un artículo de Nature, y es que la visión ha surgido casi 40 veces de manera independiente a lo largo de toda la evolución. Por ejemplo, los humanos y los pulpos comparten sistemas de visión pero muy parecidos, a pesar de que evolutivamente surgieron desde ramas muy diferentes. Cuando vemos la perspectiva de los ojos como uno de los artefactos del sistema de visión, que no lo es todo, está el cerebro también. Cuando vemos los ojos, vemos que tienen distintas formas, y por ejemplo los ojos que tienen la pupila en forma vertical corresponde a los predadores, mientras que animales que han tenido que mirar mucho al suelo, como son las cabras, es el caso este que tenemos aquí, tienen una pupila de forma horizontal. Y animales que vivían bajo un constante peligro, como pueden ser los ratones y los humanos, salvando la distancia, tenían a tener pupilas muy circulares. Bueno, aquí podemos ver toda la variedad que hay. Oye, ¿cómo llevamos este concepto de la adaptabilidad de la visión en la naturaleza? ¿Cómo la llevamos a nuestro mundo, al mundo empresarial? Sí, en el mundo empresarial, digamos, se manifiesta de determinada manera. En el mundo empresarial significa que debes buscarte un sistema de visión artificial que responda a las necesidades de tus distintas áreas de negocio. En este cuadro de Gartner, que muestra cuáles son los pilares, las piezas fundamentales de la transformación digital, vemos que hay determinados tipos de ojos, y en ese sentido vendría a ser como determinados tipos de canales, si lo pones en términos más de negocio, para dar respuesta a determinadas necesidades en distintas áreas de negocio. Por ejemplo, el primer caso lo que representa es en la mejora de operaciones
desde una perspectiva digital puedes tener, por un lado, cámaras de vigilancia o cámaras de vídeo que monitorizan la calidad de los distintos productos, como veremos en uno de los casos de uso que vas a mencionar. En cuanto a lo que es la mejora de la experiencia de los empleados, una de las grandes revoluciones de los últimos 2 años, que como tú sabes, es el tema del RPA, el Robot Process Automation. Bueno, pues aunque no se diga, detrás de toda la maquinaria de algoritmos que están dentro de esta herramienta, que lo que permite es que los empleados puedan hacer tareas más de valor y menos rudimentarias, pues detrás de esto existen algoritmos también de computer vision. En cuanto a lo que es la experiencia del cliente, existen oportunidades y bueno, nosotros por ejemplo hemos desarrollado soluciones en las que el cliente se comunica con un servicio a través de un chatbot y dentro de esa dinámica del chatbot se pueden subir determinadas imágenes y recibir determinadas respuestas en función de esa imagen. Por ejemplo, una aplicación es en el mundo de los seguros. Es decir, tienes un accidente, tienes una avería y a través del chatbot de asistencia puedes tirar una imagen, subirla y un sistema se encarga de procesarlo y darle el enrutamiento que toca. Desde la perspectiva de productos digitales, por ejemplo, en el sector de retail de moda, pero también en el de retail de hogar, como puede ser IKEA, se han desarrollado aplicaciones móviles de manera tal que una persona en la calle tira a través de su móvil una foto a un mueble o a una prenda que le llama, y el proveedor propietario de esa aplicación móvil relaciona esa foto con su catálogo y le sugiere productos cercanos a esto. Y por otro lado es que todo esto crea una oportunidad de transformar modelos de negocio y a raíz de que hay muchas personas, por ejemplo, utilizando móviles, esto da la posibilidad de crear y generar muchos más algoritmos usando este sentido de lo que vendría a ser el crowd picturing, por inventar un término. La pregunta que viene detrás de esto es, bueno, ¿y esas imágenes que se capturan, cómo son? Bueno, realmente las imágenes a veces nos creemos y a veces nos hemos encontrado con clientes que lo bloquea pensar que necesitan o muchas imágenes o imágenes de mucha resolución. Y no es así. Es verdad que, bueno, aquí está de nuevo la metáfora del mundo animal. Tienes insectos, como puede ser este tipo de mosca, que tienen unos pocos cientos o pocos miles de píxeles. De igual manera tenemos distintos tipos de soluciones que solo necesitan unos pocos píxeles. Por ejemplo, esta pistola que mide la temperatura, que bueno, se hizo muy relevante desgraciadamente a raíz de toda la situación del COVID, no deja de capturar una imagen, que es la imagen térmica del calor que estás desprendiendo, y con unos pocos píxeles es capaz de tomar una decisión y representar tu temperatura. Por otro lado, sí es cierto que hay imágenes que requieren mucha resolución, y en el mundo de patología nos hemos encontrado con imágenes que pueden llegar a tener 50.000 por 50.000 píxeles. Piensa que hasta hace pocos años lo que teníamos en los móviles eran, por decir algo, 500 por 500, o realmente 640 por 640, con lo cual estas imágenes que nos encontramos en patología son entre 10.000 y 50.000 veces más grandes que las imágenes que podemos encontrar en todo este caso. La moraleja es, y aquí es otro de los mensajes para las empresas, es que depende del caso de uso, y esto no bloquea. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a lo que es la visión artificial? La visión artificial, de manera resumida, es el resultado de 3 grandes componentes. Le damos primero las gracias a los hermanos Lumière por inventar la fotografía. Por otro lado, la digitalización, que llegó a través de 2 grandes invenciones. Una es la cámara digital en el año 75. Aquí hay toda una historia alrededor de innovación, porque se inventó la cámara digital y pensaron que no iba a tener éxito. Kodak pensó que no iba a tener éxito, y luego está el escáner, que es otra de las maneras de digitalizar imágenes, en este caso provenientes del papel. Y la última componente, que es el desarrollo de la inteligencia artificial, que también le debe a muchos otros desarrollos, como puede ser
la computación en la nube, computación paralela, etcétera. En la historia de la visión artificial es una historia más larga, es de hace varios años. Bueno, se dice que la caja de Pandora era la primera máquina de visión artificial. Pues abrías, te veía y entonces en función de eso pasaban cosas. Pero realmente, digamos, lo importante, y es uno de los mensajes de esta página, es que del año 2012 al 2020, 2021 ahora, es que ha ocurrido una gran revolución de la inteligencia artificial en general, pero también de la visión por computadora. Es decir, a través de unos artilugios matemáticos que se llaman redes neuronales, que fueron inventados en los 80, gracias a la potencia de cálculo, se volvieron a tomar y es la fuente de toda la investigación que hay ahora. Bueno, el famoso deep learning, ¿no? Que tanto está de moda. Y exactamente, sí, sí. Siempre cada día, ¿no? Exactamente, las técnicas de aprendizaje profundo son la clave de todo el éxito que está teniendo la inteligencia artificial. Entonces, bueno, la pregunta... Sí, un poco, ¿cuál es el rango de aplicaciones de este tipo de soluciones? El rango de aplicaciones va desde, bueno, barre todo, barre desde la aplicación en astronomía hasta la aplicación a nivel celular. Aprovechamos esta introducción de la aplicación en astronomía para introducir ya dos conceptos. Uno de ellos es lo que vemos en esta imagen aquí a la derecha, que es una de las técnicas que es como la detección de objetos. Es decir, tengo una imagen y dentro de toda esa imagen identifico un objeto en particular. Aquí son formaciones estelares que pueden ser de distintos tipos. Y este es un tipo de algoritmo, se llama algoritmo de detección de objetos, y hay otros que se llaman algoritmos de clasificación. Clasificación es, le paso una foto, como podría ser estos recuadritos con un zoom del objeto en particular, y el algoritmo de lo que se encarga es de clasificarlo. Si bajamos un poco a tierra, literalmente, si nos acercamos y ya tenemos las imágenes satelitales, vemos que en esta imagen de un puerto se aplica la detección de objetos. Y aquí aprovechamos y damos otro concepto. La detección de objetos puede tener un valor en sí mismo, pero a veces son valores derivados de ese primer cálculo, como puede ser, por ejemplo, en este caso, el conteo de cuántos barcos se encuentran en cada momento dentro y fuera del puerto. Aquí en la imagen de abajo vemos la aplicación de detección de objetos aplicado en el mundo forestal para lo que es el conteo de palmeras. Y aprovechamos esta transparencia también para introducir otro concepto de otra técnica de visión por ordenador, que es lo que se llama segmentación. ¿Y por qué se llama segmentación? Porque lo que dices es, oye, de esta parte de la imagen, este píxel pertenece a esta clase, este píxel pertenece a otra clase, y esta imagen que vemos aquí, lo que hace es representar distintas variedades de árboles. Este tipo de aplicación se está usando en este momento y nosotros participamos en un prototipado de esta solución no hace muchos meses, en que lo que se buscaba es decir, tienes determinadas variedades de árboles, cada variedad de árbol tiene su propia contribución con oxígeno al medio ambiente, con lo cual tú puedes sacar cuál es la contribución de oxígeno de una plantación. Y en ese sentido, si tienes un programa de repoblación forestal, puedes, por ejemplo, tener una medida, ya he mirado estos parámetros en el tiempo para saber cuál es el grado de evolución y de captura de CO2. Y ahora que dice la palabra evolución, el gráfico este que aparece aquí abajo, a la izquierda, es la gráfica de un proveedor de imágenes satelitales que documenta cuántas peticiones se hacen a los servicios de imágenes satelitales con el aumento de los años. Y lo que se ve que prácticamente en 10 años se ha multiplicado también por 10 prácticamente el número de peticiones a este tipo de sistemas, con lo cual significa también un aumento de la cantidad de soluciones que seguro se están haciendo. Si bajamos un poco más, aprovechamos y ya introducimos otro concepto. Por un lado, tenemos aquí detección de objetos, en este caso son detección de vehículos, una clasificación que ya es decir, oye, este vehículo es de tal tipo de modelo, es decir, el color significaría distintos tipos de marcas, por ejemplo, y aprovechamos y ya introducimos una variable que es la variable del tiempo. Sabemos que los vídeos no son más que una colección
de imágenes en secuencia, con lo cual lo que normalmente hacemos con una imagen, se lo podemos también hacer un vídeo. Y aquí vemos la técnica de segmentación que habíamos visto en el caso anterior aplicado a los árboles, pero aplicado a la clasificación de un paisaje, de lo que ve un coche cuando va por la carretera. Este tipo de algoritmo es la base de lo que son los coches autónomos. Entonces, como se ve, el nivel de perfección es prácticamente perfecto. Es decir, tenemos los vehículos son en azul, las personas son en rojo, las aceras son en rosado, los árboles en verde. Es decir, tiene una foto que permite crear entonces un conjunto de reglas para lo que es esa conducción autónoma. Al final, Luis, ¿Sí? esto va muy en relación, ¿no?, del concepto de Smart Cities, ¿no? Pues le meto cámaras y sensores a distintos elementos de la ciudad, pues a contenedores, a semáforos, a las carreteras, y puedo saber en todo momento qué está pasando en la ciudad y actuar en consecuencia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esto, y es uno de los mensajes que vale la pena mencionar. Estamos mencionando muchos casos y, digamos, el ejercicio que les invitamos a hacer es que traten de proyectar cada una de estas casuísticas en su negocio particular. No sabemos toda la imaginación y lo que podrán crear en su propia mente a partir de vuestro conocimiento de negocios, seguro es más que lo que Alberto y yo podamos decirle. Entonces, si bajamos a, bueno, ya sabemos que tenemos algoritmos que te permiten detectar determinados puntos y sabemos que lo podemos medir en el tiempo, bueno, pues ahora ya lo que queda es coger esos numeritos y esas posiciones relativas de los distintos puntos relevantes y tratar de darle una interpretación. Eso abre entonces el caso a un tipo de solución que se llama detección de pose, que lo que hace es, por ejemplo, el movimiento del cuerpo te permite saber qué acción estás haciendo. Esto permite, por ejemplo, saber a ver si estás hablando por teléfono, etcétera, etcétera. Y en este caso es una aplicación a lo que es la creación de un sistema de monitorización de un punto de presentación de productos, con lo cual vemos que cada persona que pasa por frente a este stand se detiene determinado tiempo, tiene determinadas expresiones o de alegría o de tristeza o de asombro, etcétera, y esto puede ser utilizado para evaluar, incluso comparar distintos tipos de productos, distintos tipos de presentaciones, etcétera. Aquí en la izquierda de arriba, y es por reforzar ideas, se ve algunos números que lo que hacen es, son extraídos del procesamiento de imagen. Es decir, el procesamiento de imagen no es estos números, sino ellos son consecuencias de otros algoritmos que están por debajo. Al final es un poco la idea de que tenéis el mecanismo del algoritmo de visión y luego por encima pues generas reglas de negocio o KPIs que te sirvan para tu caso en concreto. Correcto. Y entonces, bueno, como te decíamos, íbamos a bajar de la astronomía a las células. Aquí tenemos una aplicación al mundo de fertilización in vitro. En el mundo de fertilización in vitro, cuando se hace una implantación, se hace en el sexto o séptimo día, con lo cual es importante monitorizar la evolución de esos embriones que están creciendo ya fecundados fuera de la futura madre, monitorizarlos y ver cómo es su comportamiento, con lo cual el tiempo en que van ocurriendo determinados procesos puede hablar de la salud o no del embrión que se está gestando. Por ejemplo, si en lugar de, al haber la división de 2 embriones, te salen 3 en lugar de salir 4, ya eso es una patología. Bueno, la visión por ordenador, la visión artificial puede ayudar a detectar estos casos. Entonces, bueno, dicho esto, la pregunta que natural, ¿no? Es, bueno, ojalá lo aplicamos, lo podemos aplicar en todas las industrias si la respuesta es sí. Es decir, este mapa de actividades económicas que lo que trata es de dividir por sectores, etcétera, sector primario, sector secundario, terciario, ganadería, agricultura, bueno, todo lo que son los distintos tipos de industria, en todos esos casos hay casos de uso y bueno, no tenemos tiempo, no lo podemos contar todos, posiblemente algunos no lo sabemos, seguro, pero lo que es importante y es lo que está en la presentación
de aquí de la derecha, es tener muy claro que siempre que se va a hacer un proyecto de Computer Vision hay que construir un business case. ¿Por qué? Porque realmente, y bueno, y eso es válido para cualquier aplicación de inteligencia artificial, no te pongas a desarrollar nada si no tienes un business case. Otro de las recomendaciones que nosotros hacemos es nunca empieces con aplicaciones muy complejas. Claro. Empieza con aplicaciones más sencillas para que ganes confianza, para que entiendas estos conceptos que un poco empezamos a dar aquí a manera de resumen, lo aprendas con una solución y un proyecto de poco riesgo. La idea de las capas de la cebolla, ¿no? Tienes tu proyecto inicial y luego vas metiendo capas de complejidad y cada vez aportando más valor. Efectivamente. De hecho, esa construcción del business case que Ima mencionaba y en que ayudaremos a los tres primeros que respondan, se basará precisamente en identificar estos parámetros que se encuentran aquí, que nos ayudan a dimensionar el caso. Bueno, solo por dar contar unos pocos casos. Realmente las aplicaciones se pueden hacer en el deporte, las aseguradoras, como mencionábamos, en el sector médico, el comercio electrónico, en la agricultura. Bueno, infinidad de casos que hemos visto en la diapo anterior, que al final en cualquier área de negocio vemos que esta tecnología está representada hoy en día. Efectivamente. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y los proyectos son complejos? Bueno, los hay más complejos y los hay menos complejos. De hecho, nosotros hemos trabajado en crear una plataforma que lo que hace es busca que el proceso sea lo más rápido posible, sea lo más ágil posible. Y para que nos imaginemos cómo es ese proyecto tipo, tiene, digamos, tres pasos fundamentales. Por un lado, tiene lo que es la creación del modelo de negocio, es decir, entender primero que hay un business case, segundo, cómo lo vas a explotar, quiénes van a ser tus usuarios, etcétera. Eso es lo típico, se hace en unas workshops iniciales. Después se hace lo que es el lanzamiento del proyecto en sí mismo y lo que es o bien el procurement, la compra, o bien la recolección de datos, en el sentido de que a veces se quiere hacer un proyecto de visión por ordenador y se necesitan imágenes. A veces se tienen estas imágenes, a veces no se tienen, y estas imágenes necesitan un pretratamiento que se llama anotación, que es como ponerle esas etiquetas que mencionábamos o señalar los recuadros para el object detection que mencionábamos, etc. Entonces, una vez que tenemos esas imágenes, se pasan a la plataforma, se pide a través de unos botones si el entorno es amistoso, y lo que se busca es que ese entrenamiento de los algoritmos dependa lo menos posible de un personal especializado. No obstante, siempre es importante tener capacidad para hacerle algunas variaciones y los veremos con los casos que tú quieres comentar. Lo último es que una vez que está entrenado ese modelo, su valor no es por el mismo, su valor es ponerlo en productivo, obviamente. Y cuando lo pones en productivo, después vas monitorizando la calidad que tiene, vas viendo qué resultado tiene, y ahí completas un ciclo virtuoso de desplegar una versión con unas ciertas imágenes, ir aumentando la cantidad de imágenes que tienes e ir refinando el modelo. Entonces, bueno, características que tiene este tipo de solución. Bueno, primero que tiene muchos proyectos, muchos tipos de usuarios. Los usuarios tienen distintos roles, no tenemos tiempo para explicarlo, pero la idea es que te permita hacer determinados tipos de funciones, como monitorizar cuán bien está funcionando, que me permita incluso, a veces, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en que desarrollamos los algoritmos, y los algoritmos no lo consumimos desde la plataforma, sino que se consumen a través de una aplicación móvil que está fuera. Y bueno, por aquí hay mucho que hablar. Esta es la misma idea repetida un poco de otra manera, es decir, creación del business model, colección y entrenamiento, y la puesta en producción, el despliegue. ¿Qué beneficios tiene usar una solución de este tipo? Bueno, primero, y es una de las cosas que buscamos, tener soluciones personalizadas de manera ágil, ahorrar el tiempo, es decir, todas las soluciones de Computer Vision, o casi todas, van muy orientadas a reducir el tiempo, porque le cuesta mucho más a una persona
que a otros. Luego tenemos un time to market mucho más rápido, es decir, al tener estas ventajas, y al crear una plataforma amistosa también lo que se busca es que democratizar ese conocimiento. Nosotros decimos que tener una plataforma y es como tener, por ejemplo, tener un Excel con esteroides o tener una aplicación muy sencilla, pero que le pones una capa mucho más amigable que todo el mundo más pueda usar. amigable que todos podemos usar. Entonces, bueno, ahora sé que tú nos quieres contar unos casos, con lo cual lo dejo todo en tus manos y qué es lo que nos tienes que contar. Bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Todos estos conceptos que hemos ido hablando, un poco aterrizarlos en proyectos en concreto y ver un poquito por las casuísticas que nos hemos ido encontrando, pues problemáticas y retos, porque cada uno de ellos pues tiene su aquel, ¿no? Que al final tratas cosas un poco distintas y siempre salen cosas de valor que vale la pena destacar, ¿no? Por ejemplo, el primero es el diagnóstico de patologías y este quizás es uno de los proyectos dentro del área de visión por computador que tiene una relevancia más significativa, ¿no? Sobre todo porque tiene una duración en el tiempo. De hecho, todavía estamos trabajando en este proyecto y también, por qué no decirlo, por la dificultad que ha habido y la complejidad de los modelos resultantes, ¿no? Un poco la idea, para poner en contexto a la gente, es tenemos distintas granjas, ¿vale? Que se dedican a la crianza de cerdos y lo que se quiere es detectar en estas granjas los cerdos que sufren ciertas patologías, ¿vale? Inicialmente nosotros hablamos de patologías respiratorias, ¿vale? Lo que se quiere es decir vale, pues si en esta granja los cerdos hay un porcentaje grande que puede ser que sufra este tipo de enfermedad, vamos a vacunarlos preventivamente para que no las sufran, no las padezcan y de esta forma que los cerdos estén sanos, ¿no? Al final, claro, este proceso es un proceso, como has dicho tú, que es lento, de forma manual, porque tiene que haber una persona, que además es una persona especialista, que conozca de veterinaria, que determine si esas muestras tienen o no, o parecen o no la enfermedad. Si ahí somos capaces de poner un modelo de visión por computador, somos capaces de analizar muchos más de estas muestras al mismo tiempo y si conseguimos un grado de precisión muy alto, pues oye, nos quitamos mucho trabajo y además somos capaces de decir, pues en todas las granjas somos capaces de definir en qué sitios hace falta vacunar más que en otros para asegurar que los cerdos estén lo máximamente sanos posible. Sí, en este sentido, bueno, en lo que consiste en esta enfermedad es la rinitis atrófica, que lo que produce es que en la parte nasales del animal, por lo que recuerdo, se pierde una espiral que realmente tiene la función de proteger al animal y que no se coja infecciones, y cuando eso se deteriora, entonces es mucho más propenso a otros tipos de enfermedades. Por eso es importante detectarla. ¿Y qué tipos de complejidad desde el punto de vista de algoritmos tenía este problema? Sí, en este proyecto tiene, bueno, todo lo que has comentado tú de segmentación, había un tema de segmentar las distintas regiones, ¿no? Tanto de nariz como de las distintas regiones pulmonares. Luego teníamos también un problema de clasificación, ¿no? El a partir de esta muestra, pues decirme, oye, ¿tiene esta enfermedad o no la tiene? Y además no es simplemente una clasificación binaria, es decir, de la tiene o no la tiene, sino decir oye, pues lo tiene en este grado, ¿vale? Nosotros hablamos de una clasificación del 0 al 4, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 0 de no tiene esa enfermedad para esa región en concreto, y 4 es de que están en un grado muy avanzado, ¿no? Entonces, por la mezcla de todas esas clasificaciones y segmentaciones, pues podemos determinar en qué grado de enfermedad tiene cada una de las muestras. ¿Y cómo sabías que un modelo ya es bueno y te está dando resultados? Pues esta es la típica pregunta, ¿no? La típica pregunta que se hace de, oye, ¿cómo de bueno es el modelo? ¿O cómo puedo evaluar yo el modelo? Y aquí nos basamos en herramientas de ayuda de estadística, ¿no? Y al final todos los proyectos de Machine Learning y en particular de visión por computador acaban teniendo algo parecido a esto. Esto se llama la matriz de confusión y es lo que nos indica de cómo de bien está clasificando nuestro modelo, ¿vale? Aquí veis, es un concepto que es bastante simple de entender. Aquí veis muchos números, pero realmente es bastante simple. La diagonal nos indica que se está clasificando bien y luego cuanto más se separa de la diagonal, peor está funcionando el algoritmo. Y me explico, por ejemplo, si una muestra es sana, debería darnos un resultado de 0. Si nos da un 1, significa que el modelo ha dicho vale, no está sana, pero
está en un grado muy bajo. Eso es un error que es importante, se tiene que considerar, pero no tiene el mismo nivel de gravedad de que me diga de una muestra que está sana a que está de nivel 4, o sea, que está en un grado de la enfermedad muy alto, ¿no? Y de esta forma, es decir, por un lado tienes lo que te dice el modelo, por otro lado tienes lo que te dice la realidad, y mientras más azul y más en la diagonal esté, esto veo que es a mediado de proyecto, esta matriz, y lo que te da es la medida de cuánto estás acertando. Sí. En este proyecto, bueno, es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Con un poco lo que comentabas de la metodología, de la naturaleza de este tipo de proyectos, es que estas matrices se pueden generar en una fase ya muy inicial del proyecto. Evidentemente, en función del número de imágenes, pues iremos reentrenando y aportando mejores resultados, pero en una fase ya inicial, muy temprana, ya podemos decir, mira, pues ahora mismo tenemos esta matriz de confusión, el algoritmo funciona de esta forma, y a medida del tiempo vamos viendo cómo va evolucionando hasta llegar en un punto en el que todos nos sintamos cómodos y decir, pues así ya nos vale para que el algoritmo funcione. Yo recuerdo de que este caso en particular, con unas 500 imágenes iniciales, fue suficiente para tener un primer modelo, y que incluso un experto ya lo encontraba razonable. Sí, lo recuerdo. Al final, en este proyecto teníamos también un problema muy importante del balancear las clases, ¿no? Porque teníamos muchas imágenes de un tipo, pero pocas de otro. Entonces, había muchos cerdos saludables. Sí. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno, pero para el modelo, claro, el modelo quería saber de, oye, ¿cómo van a ser esas muestras de enfermos? Claro, ¿no? Claro. Entonces hubo ahí un proceso de intentar ganar tanta información de esas imágenes como pudiéramos para que el modelo supiera entrenarse para este tipo de casos, ¿no? ¿Y este caso? Sí, este caso es el caso de análisis de estantes, ¿vale? Y esto es un caso muy interesante porque no somos conscientes cuando vamos a comprar, por ejemplo, de la cantidad de procesos que hay por detrás para determinar que un producto está ubicado en ese sitio, de un supermercado, de una farmacia o de cualquier establecimiento de superficie de venta. Y en ese sentido tenemos, siempre cuando se genera y se vende un producto en un sitio, normalmente se establecen unos acuerdos que identifican muchas cosas, ¿no? Pues quiero que esté en este sitio en concreto, quiero que esté a esta altura, que esté a la altura de la vista para que la gente pase y lo vea. Quiero que esté en este departamento porque sé que la gente pasa mucho por aquí en esta sección. O quiero que esté al lado de estas cosas. Y todo esto, o incluso temas de, pues siempre tiene que haber una cantidad de producto establecida. Lo cual es un trabajo muy manual. Es un trabajo muy manual, muy complejo de verificar, pero las empresas saben que realmente esto tiene una implicación muy grande en correlación de ventas, ¿no? Entonces, en este sentido, el caso que traemos aquí es un caso específico para el mundo de la farmacéutica, para la detección de medicamentos y ver que ese medicamento cumple con los estándares que se habían definido en el acuerdo de servicio, pero esto es aplicable a cualquier otro tipo de producto, ¿eh? Aquí la idea era que teníamos unos delegados de ventas que iban a los establecimientos y hacían unas fotos a los estantes, y inicialmente estos se enviaban a su CRM y había una persona pues, que uno por uno iba validando, un proceso muy lento. Y eso era el cuello de botella, claramente. ¿Dónde aportamos nosotros el valor? Sustituyendo este rol, ponemos un algoritmo de por medio que sea capaz de verificar estos temas súper rápido, y de esta forma todo el proceso es mucho más rápido. Muy bien, muy bien. Y este proyecto tuvo su reto. Yo recuerdo que tuvo sus retos técnicos. Por ejemplo, hubo que desarrollar algoritmos. Hay algoritmos específicos para detectar los estantes, la separación de los estantes, la posición en donde están. Y yo recuerdo que dentro de toda la algoritmia había particularidades. Por ejemplo, una caja se parecía mucho al otro. Una tenía un gramo, mientras la otra caja decía que tenía 500 miligramos. Claro. Es decir, solo detectar ese patrón ya te cambiaba cómo aplicaba la regla. Pero los algoritmos son capaces de llegar a ese grado de granularidad. Y este caso... Bueno, esto es una imagen sacada de una serie de Netflix, que es un documental para todos esos prófugos de Netflix, seguro que hay alguno, que habla sobre bueno, las bondades, las desigualdades del modelo educativo americano, ¿vale? Muy recomendada, ¿eh? ¿Cómo se llama?
Pues se llamaba, era fraude escolar, pero no me acuerdo del nombre. No me acuerdo. Luego la pasamos para lo que os interese. Bueno, y en este sentido esto es un tema recurrente. Bueno, antes de nada, aquí he aprovechado para poner una foto mía, ya que no me podéis ver porque estamos aquí modo cirujano, ¿no? Para que al menos veáis cómo estamos en cara completa, ¿no? Bueno, aquí la idea esto es un proyecto que además es un problema recurrente en el mundo académico, sobre todo en el mundo universitario, y es de que la gente se hace pasar por otras personas para ir a los exámenes, ¿vale? Esto es algo que se ha visto durante los años, pero de forma muy residual. Claro, el problema es que cuando ha llegado el COVID, se ha pasado a hacer un montón de exámenes todos en remoto. Claro, y este problema se ha visto que se ha acentuado muchísimo. Los profesores no tienen la trazabilidad de, oye, esta persona que se llama Albert realmente o es Javi que ha venido a hacerse pasar por Albert, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece otra vez la visión por computador y poder hacer el matching entre lo que estás viendo en la cámara que está proyectando la persona que está haciendo el examen frente a aquello que tiene que identificar a esa persona. Por eso puede ser un DNI, o puede ser el carnet universitario, por ejemplo, donde siempre hay la fotito. Y haciendo ese match, pues puede establecer de que esa persona es quien dice ser o no, ¿vale? Y este proyecto además es muy interesante porque, bueno, aquí veis un poco el resultado de algunos de los modelos que tenemos y aquí pasan cosas curiosas porque tú te imaginarías, por ejemplo, de que, claro, un DNI, por poner algo, es una foto que igual has hecho hace 3 años, ¿no? Y dices, hostias, la persona igual ha cambiado mucho. Pues de hecho los algoritmos en eso no tienen ningún problema. Es decir, como ellos se basan internamente mucho en pues, distancia de ojo a ojo, de la distancia, cómo crece, o sea, cuánto lo ocupa la nariz, las facciones así de la boca y demás, eso no cambia mucho con el tiempo. Sí, pero bueno, tenemos que reconocer que esto de las mascarillas se lo ha puesto claro, difícil. Claro, eso es importante, ¿eh? Eso es importante, porque al momento en que, por ejemplo, le pones tiene gafas de sol o mascarilla, ahí se lo pones todo muy complicado. Eso da para otra, eso da para otra charla completamente. Sobre los retos técnicos. Y bueno, aquí sí es cierto, es una aplicación en el sector de educación y... Sí, no, al final esta misma idea la podemos llevar a cualquier otro sistema de SaaS, ¿no? Yo me imagino el caso típico de un gimnasio, el control de acceso a un gimnasio, que la gente que no vaya con los tickets y los carnets y se los pase uno a otro, y tener ahí simplemente una tablet con una cámara, y que cuando entres te quites la mascarilla para hacer la foto, importante, y luego ya digas, pues mira, es esta persona. Y de esta forma tienes que interactuar y tocar con ningún hardware ni nada, que en tiempos de COVID, pues la verdad es que se agradece. ¿Y este caso? Sí, bueno, este es un caso que quizás es uno de los más usados en el mundo de Computer Vision, que es en el sector de la industria. ¿No? Y en concreto es el tema de la calidad. Y esto en todos los problemas, aunque pueden ser de índoles muy distintas, todos se basan en lo mismo, ¿no? Tenemos una cadena de producción, elementos que van pasando por ahí, ya sean cajas con el etiquetado, ya sean productos de cualquier tipo, y hay una cámara que va haciendo fotos y que detectemos si hay una anomalía en ese elemento, ¿vale? Y ahí es cuando se definen pues, distintas reglas de negocio que especifican de cuándo una cosa no es correcta. Y esto es muy interesante porque si apartamos esos elementos de la cadena de producción, podemos automatizar el proceso y evitar pues, que hayan devoluciones y que hayan cosas que no son correctas para el control de calidad de la empresa. Aquí lo que se hacía era medir, bueno, de hecho veo que es la técnica esta que habíamos hablado de segmentación, sí. Y lo que hacía es medir los porcientos de ingredientes, ¿no? Sí, bueno, aquí había muchos temas, había porcientos de ingredientes, la cantidad, que estuviesen todos los ingredientes, luego había temas de morfología de la pizza, que fuese simétrica, que el borde ocupara un porcentaje en concreto. Había varias reglas que definían si eran correctas o no. Y esta era la solución que se integraba con SAP, ¿no? Sí, sí, esto es un tema más particular en este caso en concreto, pero ellos tenían el RP en SAP y querían tener sincronizado el proceso de control de calidad con el modelo transaccional de SAP. Muy bien. ¿Y este caso? Sí, bueno, ya por último, el quinto caso, para dejarlo redondito. Sí, porque así le dejamos y nos hacen preguntas, que seguro que tengan alguna pregunta. Exacto. Esto es un tema de patología digital, ¿vale? Que de hecho, quizás este es uno de los sectores donde ha habido un auge en los últimos años. Y de hecho, si vais a un hospital y cualquier prueba clínica, ya un TAC, una resonancia, una biopsia, una radiografía, siempre por detrás en algún momento hay temas de visión artificial. En el conjunto de pruebas clínicas y demás, nosotros nos hemos especializado por
la histografía, ¿vale? Porque es al final la gestión y el control a nivel celular y a nivel de tejidos es donde tenemos más experiencia. Y la idea es que a partir de ver cómo se comportan esas estructuras celulares o cómo se comportan a nivel de tejidos, una persona experta, evidentemente nosotros no, es capaz de identificar ciertas patologías que puede sufrir esa persona, ¿vale? A partir de una biopsia o a partir de algún tipo de muestra de tejido vivo. Sí, aquí decir que, bueno, esto es uno de los casos que tiene mucha complejidad desde el punto de vista computacional, porque por un lado está el tema de la imagen, que es inmensa de grande. Por otro lado está el que no es para sustituir al médico, sino es para ayudar al médico, con lo cual lo que hace es realmente hacer una especie de mapa de calor sobre toda la imagen del tejido, para que el médico pueda ir directamente a donde el sistema le está sugiriendo, mira lo que he encontrado, y entonces el médico confirme así efectivamente. Y eso, nuestro cálculo da que reduce hasta un 20% el tiempo normal dedicado por cada médico. Decir que en el mundo que bueno, es patologías a nivel de tejido, pero también está el tema de patologías a nivel de piel, incluso a veces con aplicaciones móviles, a veces no, pero determinadas muestras de a nivel tópico, fotos, de un lunar, etcétera, te pueden dar por lo menos una primera guía, sin que esto sea que son una herramienta médica. Nunca, ninguna herramienta esta debe sustituir al médico, y eso es muy, muy, muy importante. Y entonces, de estar ahí, ¿dónde quieres estar? Estar ahí. La idea es, bueno, como ha comentado Luis, ese tipo de proyectos es muy importante hacer varias iteraciones y la idea es que se puede aportar mucho valor desde un momento muy inicial del proyecto. Y aquí también Enzyme aporta su granito de arena con esta plataforma, estar ahí, donde que al final, como nosotros lo queremos representar, siempre es como distintas piezas de Lego, normalmente con componente tecnológico, y estas piezas de Lego se juntan unas con ellas y construyen la solución que ya tiene valor por sí mismo en su conjunto, ¿no? Y la idea es que probéis, que experimentéis y que veáis qué ofrece esta herramienta y que veáis que es escoger estas herramientas, meterle por encima un modelo de negocio y sois capaces ya de generar un primer sistema que aporte valor a vuestra compañía. Sí, el nombre de la plataforma le hemos llamado Estar Ahí. Muy bien. Pues bueno, queremos decir con ya esta última slide que a los 3 primeros que respondan a esta convocatoria lo podemos ayudar con esta tarea, que es tratar de, entendiendo su caso, la definición de un caso de uso, esbozar cuál pudiera ser un modelo de negocio asociado, ayudarlo a tratar de construir un business case, una primera aproximación, y que sirva un poco para romper barreras. Esto es como decía Isma, esto es un tipo de servicio que está valorado de consultoría en 2.500 euros. Sin embargo, si se apuran, sale gratis. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? Nos queda casi que vamos cerrando. Pues sí, gracias a los dos, ha sido muy interesante. Tenemos 2 preguntas, si nos permitís un minutito para responderlas. La primera es, en general, ¿cuántas imágenes se necesitan para empezar a tener resultados? Sí, a ver, hay distintos tipos de técnicas. Ciertamente hay algunas técnicas, por ejemplo, algún tipo de problema que puede llegar a necesitar, por decir algo, 100.000 imágenes. Son problemas muy, 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 muy complicados, pero ese es, digamos, el 1% de los casos. Nosotros, parte de lo que hemos conseguido con nuestra plataforma es que teniendo, en algunos casos con 10 imágenes ya tenemos, en otros casos con 100 imágenes, y la idea es que con muy poco ya se puede arrancar un proyecto. Si esto lo mezclamos con el mensaje de que puede ser todo tan pronto como tienes el primer modelo, ya la empiezas a utilizar, pues eso agiliza mucho el proyecto.
Vale, muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta, si tenemos tiempo, sí. Nos pregunta esta persona que si identifica un problema, ¿cuánta involucración se necesita del departamento de TI? Y digamos, uno de los retos, nosotros cuando empezamos a trabajar esto depende de qué herramientas utilizas. Hay proyectos que se hacen a lo que se llama bajo nivel de código, pero nosotros justo una de las cosas que detectamos fue que esto llevaba más riesgo de los proyectos, más tiempo de ejecución, y por eso fue precisamente que desarrollamos una plataforma de lo que se llama low code, que te permite tener los desarrollos tan pronto como sea posible. Obviamente tenemos que contar con IT, porque por ejemplo cuando se entrena un modelo, este modelo tiene que integrarse en otras partes del sistema, con lo cual hay que contar con IT para que haga esas integraciones. Pero hay un 60 a 80% del proyecto que le hemos eliminado la dependencia de personas altamente calificadas o personal en particular de IT. Pues ya no hay más preguntas y nos pasamos un par de minutos del tiempo asignado. Muchas gracias, Luis y Albert, por la explicación, súper interesante como siempre. Y gracias a todos y a todas por dedicarnos 45 minutos de vuestro tiempo esta tarde. Al finalizar la grabación de este webinar recibiréis una encuesta que os agradecemos que contestéis para que podamos seguir mejorando. Y también recibiréis la grabación del webinar por si queréis revisar algún aspecto de la explicación o alguno de los casos presentados. En la slide que veis en pantalla tenéis los datos de contacto de nuestros ponentes, también enlaces y QRs a nuestro blog, donde encontraréis artículos, contenidos de interés, ebooks que creo que os interesarán si os interesa el tema de Computer Vision. Por último, os recuerdo que si queréis que os hagamos el business case de vuestro proyecto, solo tenéis que solicitarlo a través de mail o me podéis contactar a mí directamente, soy Inma Salmerón. Y eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Paso la palabra a los ponentes. Buenas tardes, un placer. Y que no pierdan la visión de aplicar la visión. Un placer hablar con vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.